¿no? Tienen razón. Ahora, yo veo que estamos hablando, debemos concentrarnos exactamente en un principio filosófico. Creo que habría que evaluar quién es el poblador limeño para quien se está haciendo esta ley. Estamos hablando de las leyes aquí, las leyes allá, de traer un consultor extranjero. Sin embargo, no estamos evaluando quién es el consultor limeño. Yo desde que manejo bicicleta tengo totalmente otra visión de la ciudad. Por ejemplo, al venirme, me vengo desde Miraflores en bicicleta, entonces entro por Mesa Redonda y veo que Mesa Redonda está peatonalizado, sin ninguna ley. El poblador la ha peatonalizado, ha tomado la calle, no entran autos más. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces tú vas a traer un consultor, que hay consultores excelentes en Nueva York, en Londres, pero primero tendrían que estudiar al poblador limeño para poder hacer una consultoría adecuada. Y no pretendan que no soy xenófobo, mucho menos haber vivido en los Estados Unidos y que me aceptaron tan bien por 27 años. No tiene nada que ver con eso. Pero pienso que acá, como dijo el ingeniero Garavito, tenemos gente que trabaja muy bien. De repente no tienen prestigio internacional, pero yo les puedo traer a gente que les va a dar una conferencia sobre APP, sobre OPs, y saben la mentalidad criolla, peruana. Alguien habló de los semáforos, me pareció tan ad hoc, es lo que estoy pidiendo en Miraflores. En Miraflores me tratan de atropellar cada 5 minutos. No se puede cruzar una calle, uno está cruzando en verde y el carro se le mete y cree que tiene razón. El sonido de las bocinas es una cosa intolerable. O sea, es decir, y yo creo que todos los pobladores de Lima ya estamos curados de espanto, pero que venga un extranjero y se va a quejar, y se lo digo porque es el clamor de todos los extranjeros que están en Miraflores. ¿Cómo puede ser posible? Un taxi te llama con bocina, los buses de servicio público usan la bocina indiscriminadamente. Entonces es el reino de las bocinas, y estoy exigiendo al alcalde de Miraflores que en vez de hacer un parqueo subterráneo, que es muy lindo, y un puente paralelo y todo eso, se preocupe de la gestión de tráfico, de tránsito, de transporte, como le quiere decir, como lo quieran decir, de la ciudad. Ahora, nosotros somos un pueblo muy, muy particular. Tendríamos que hacer una evaluación de quiénes somos, ¿no? Porque definitivamente lo que dice el doctor Fernández y la señora de la municipalidad son cosas que hay que conceptualizarlas porque van a pasar. Definitivamente van a pasar. Hay una serie de cosas burocráticas y ese tipo de cosas. Me parece realmente muy apropiada en este momento hacer esto, porque ¿hasta cuándo? Ahora, para terminar, lo que me mueve a mí es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el peor aeropuerto del mundo, y no quiere decir que sea antipatriota. No puede ser posible que para salir del aeropuerto al sitio donde van la mayoría de los turistas, que es Miraflores, San Isidro, te puede tomar lo que te toma un vuelo de Santiago a Lima. Dicho por mis consultores que vienen, ¿no? 3 horas, cosas que son de Ripley. Mi sobrino el otro día se iba con la novia no sé dónde y me dijo, tío, no llegábamos, nos bajamos del taxi y empezamos a correr. Eso no lo vas a ver en ninguna parte del mundo, ni ningún consultor te lo va a creer, ¿no? Entonces, y ahí es que yo llegaba a la conclusión de que, bueno, si bien la autoridad no va a ser... no va a ser la solución inmediata, en algún momento lo va a hacer. Es mejor tenerla que no tenerla y empezar a plantear. Y por último, para decirles, voy a decir algo que aprendí en los Estados Unidos. Es una frase que dicen, where is a will, is a way. Donde hay un deseo, hay una manera. Y si nosotros tenemos el deseo de cambiar, yo creo que podríamos trabajar todo este tipo de cosas. Ahí quedó. Muchas gracias por su aporte. Creo que el término que pueda englobar como resumen de su participación es educación vial, que se tiene que trabajar también fuertemente en educación vial desde el Congreso de la República. Estamos trabajando en proyectos de ley, ya tenemos aprobado un proyecto de fomentar la educación vial en los centros educativos, que va a ser, pues, ya esperemos que desde el próximo año puedan considerar en la currícula del Ministerio de Educación, en la currícula escolar,
programas en educación vial. Damos el uso de la palabra al señor Edwin Derteano, presidente de la Asociación Automotriz del Perú. Gracias por la invitación, porque es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Me tocó conocer la Lima de los años 60, una Lima de 1,5 millones de habitantes, con un relativamente buen servicio de transporte público en base a tranvías eléctricos, buses urbanos de 12 metros con paraderos cada 400 metros que atendían la demanda de la Lima de entonces, un tráfico bastante más civilizado y respetuoso, una policía mucho más fuerte que la que tenemos ahora, sancionadora. De ahí para acá, ¿qué pasó? Lima creció explosivamente por problemas económicos del país, crisis, reformas agrarias, senderismo, falta de oportunidades en provincias, y bruscamente ha subido a 10 millones de habitantes. Al mismo tiempo que hemos estado en una involución constante en lo que a transporte se refiere. De lo que acabo de mencionar, de buses con paraderos y tranvías eléctricos, fuimos decayendo cada vez a vehículos más pequeños, ¿no? Los buses fueron reemplazados por los microbuses por las coasters, las combis y los taxis. Es así que Lima debería tener 15.000 buses urbanos y 70.000 taxis. Tenemos 36.000 semibuses, bucecitos, microbuses y 200.000 taxis mal contados. ¿Cómo no haber congestión? Este proceso de involución se dio a varios factores. Primero, a confundir gimnasia con magnesia, como dicen algunos, ¿no? Hemos pensado que el transporte es una agencia de empleos, ¿no? Y que debe recibir a todo el que se quedó sin trabajo, tiene el derecho pues, de poner su taxi, su mototaxi y sumarse a la congestión. Entonces, hemos cometido todos los pecados con diversas anuencias en reuniones como estas, gente de buena voluntad, no me cabe duda, se aprobó la importación de vehículos usados durante 20 años, han ingresado de los 2.600.000 vehículos que tiene el Perú, 800.000 son importados usados con timón cambiado y ahí están en las calles, milagrosamente pasando revisiones técnicas y generando accidentes. Los buses con paraderos fueron reemplazados por esta pica-pica y el transportista en su ignorancia y la autoridad en su ignorancia permitió que el paradero se eliminara, ¿no? Sumando más la congestión. Paradero te permite velocidad promedio y te baja el costo por parada. Imagínate si un avión lo vamos a hacer parar cada vez que alguien quiera bajar, el costo que tendría. Entonces, toda esta involución se han hecho en reuniones como esta, con gente de buena voluntad, aprobando todas las cosas que se han aprobado y hemos llegado a esto. Ahora nos encontramos en que el problema es tan grave que nos duplica o triplica los tiempos de viaje. Le doy otro tema que se mide en plata, el despilfarro, ¿no? Si de los 2.600.000 vehículos que tiene el país, Lima tiene 1.600.000 vehículos, ¿no? Si cada uno de este 1.600.000 vehículos, gracias a este despelote que hemos creado con esta congestión de pica-picas y taxis y eliminar paraderos y lo que fuera, y el irrespeto, ¿no? Si cada uno de este 1.600.000 vehículos consumiera solo un galoncito más al día por estar con el motor prendido, sin avanzar, un camión se lo come en segundos y un bus también, señor, se llama 7.000 millones de soles al año. 7.000 millones de soles al año que votamos por el escape. ¿Cuánto se podría hacer con eso? Ahí tenemos un hijo de la ignorancia de haber llegado a lo que hemos llegado. Como ya creemos que hemos tocado fondo, aparecen todas estas medidas, ¿no? Se busca que no podemos seguir haciendo más de lo mismo, y una de las soluciones que sale es, obviamente, busquemos una sola autoridad en vez de que sigan discutiendo los que seguirán discutiendo, porque para eso somos campeones los peruanos, ¿no? Podemos discutir toda la vida. Como han demostrado que no se ponen de acuerdo, hay esta buena iniciativa que felizmente todos la ven con buenos ojos, para que exista una autoridad. Ahora, el tema es, ¿quién va a ser la autoridad? Y acá mismo escucho cosas que podemos caer en la típica del Perú, pues que es parálisis por análisis. Analizamos tanto las cosas que al final nos paralizamos y esto a lo mejor entra al Congreso y termina saliendo un equeco porque todo el mundo va a querer meterle algo y al final sale otra Sutran que no sirve para nada, ¿no? Lo que ingresó fue algo tan diferente a lo que salió porque en el camino confundimos, ¿no?, el fondo de la forma y siempre nos gana la forma. Acá soltamos a los abogados y se pueden discutir 3 meses y puede salir una cosa, sin que, por favor, no es un irrespeto a los abogados, son tan malos como los ingenieros o como los administradores, ¿no? Entonces,
tenemos que ponernos de acuerdo y qué queremos. Entonces, ¿quién va a ser la autoridad si llegamos al acuerdo que tiene que haber una autoridad? ¿Va a ser quién? ¿Un miembro de un partido político, el sobrino del presidente, el hermano del alcalde? No, la autoridad tiene que ser alguien que sepa de transporte y que forme una gerencia capaz de manejar el transporte de carga, el transporte de pasajeros y el tránsito, ¿no? Esos tres elementos. Si analizamos dentro de la vinculación que hemos dicho, esta ciudad de 10 millones de habitantes, por ejemplo, no tiene un terminal de carga, como lo tiene cualquier ciudad de las que pueda haber visto el señor, donde los camiones grandes y los buses grandes, que cuestan mucha plata y tienen que estar constantemente produciendo como el avión. El avión produce cuando está en el aire, pierde cuando está en el aeropuerto. Por eso han reducido los tiempos en que esté en el aeropuerto, lo cargan y lo descargan muy rápido, meten la comida, limpian, le llenan la gasolina, todo a la vez y está listo para salir. Acá tenemos un bus de 2 pisos de 350.000 que entra hasta la avenida Aramburú a descargar. Si su colega alemán, francés, canadiense, oye, ¿cómo puedes sobrevivir haciendo eso? Sacando tu bus de la carretera y metiéndolo a la ciudad, ¿no? Perdiendo tiempo y generando tráfico. Y al camionero de ese camión de 460 caballos, hecho para subidas y bajadas, también sale de la carretera y se mete a la avenida Argentina a las 11 de la mañana. Es decir, quien nos mire dice, oye, ¿quién les ha hecho el transporte? Sus enemigos, ¿no? ¿Quién ha diseñado el transporte en este país? Entonces, volvamos a lo mismo. ¿Quién va a ser la autoridad? Porque de eso estriba el salir del atollo, ¿no? ¿Qué requisitos le vamos a poner a esta autoridad única? ¿Qué gerencia le vamos a armar? ¿Qué directorio le vamos a armar? Si bien todos tenemos buenas intenciones, hace muchos años que se inventó la ingeniería de tránsito, ¿no? Así como yo no me sentiría capaz de diseñar mi casa, porque la voy a decir, al primer temblor se cae, por más sentido común y criterio le ponga, tengo que buscar a un arquitecto y a un ingeniero civil, ¿no? Para estar en una casa segura. Acá es igual, tenemos que buscar a un ingeniero, a varios ingenieros de tránsito que analicen el problema y que dentro de su especialidad den las soluciones innumerables que se han dado en innumerables ciudades más antiguas que las nuestras, que han resuelto sus problemas hace 20 años, 30 años, 10 años. No vamos a inventar nosotros el tráfico, la solución al tráfico. Entonces, para mí es importantísimo, totalmente de acuerdo con esta autoridad única, pero como digo, ¿quién va a ser? No la llenemos de reglamentos, porque acá en el Perú creemos que normar es administrar. Eso no es así. Acá normas tenemos todas. Hemos trasladado el transporte y muchas actividades a los gobiernos locales que ni remotamente estaban preparados para recibir el encargo, pero felices pues venden brevetes, venden licencias, venden muchas cosas, ¿no? Y creemos que estamos haciendo, y las autoridades olímpicamente se han sacudido de su responsabilidad y se la han dado a quien no la puede manejar, y eso es el caos que tenemos. Entonces yo creo que es interesante que la Presidencia de Transporte, la Comisión de Transportes, vea el caso, pero como digo, evitemos otro Sutran, ¿no? Que las discusiones no distorsionen y no perdamos el fondo, que no nos gane la forma en discusiones estériles, si corremos el punto, si ponemos la coma, y al final terminamos nombrando un gerente de transporte que se va a encargar de la salud pública, o un jardinero o alguna cosa de esas. Gracias. Muy buena su conclusión. No hay que crear otra Sutran, ¿no? Se ha creado una Sutran con fines pues de fiscalización, pero le han metido más facultades, está atada de manos, y creo que este tipo de mesas de trabajo va a enriquecer, pero no vamos a pasarnos también de mesa tras mesa, de mesa tras mesa, y la población nos pide rápidamente resultados. Yo quisiera pedir que hagan por escrito también sus apreciaciones, algunas recomendaciones. Se les ha distribuido a todos el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. También vamos a ceder el uso de la palabra al señor Martín Ojeda Trujillo, especialista en transporte de carga y mercancías. Muy buenas tardes, presidente de la Comisión, a todos los miembros del Congreso, demás invitados, autoridades también presentes. Lamentablemente, de estar sentado acá, nos vemos caras conocidas de más de 15 años. ¿Y por qué de más de 15 años y lamentablemente? Porque hace 15 años que no hay una coordinación efectiva. Si retrocedemos normativamente en el tiempo, desde cuándo se ha querido organizar o coordinar, que lamentablemente no se ha hecho, ni creo que se haga, esto viene del reglamento, del Decreto Supremo 009 del 2004,
que ante la deficiencia de una falta de coordinación efectiva por el régimen de gestión común y sobre la problemática que tenía inclusive con el respeto a Guarochiri, porque no cumplía con los requisitos, y teníamos una dependencia del Ministerio de Vivienda, se trató de modificar con el 017. El 017 trató de hacer una coordinación efectiva con una imposición elegantemente del Ministerio de Transportes y tampoco se logró. Pero ¿qué pasa, mi señor presidente? Acá hablamos como un gremio de transporte formal. Nosotros somos 2 gremios de transporte de carga, 2 gremios de transporte de pasajeros, e involucramos también al Grupo Empresarial Panamericana, para que conozcan de dónde venimos, que involucra ómnibus 100%, 0 kilómetros venidos para una red vial rápida que lamentablemente, presupuesto de más de $200.000, no se pueden efectivizar por la falta de coordinación que existen con las autoridades municipales, con el respeto a Lima, con el Callao. Conflicto normativo. Veamos un ejemplo de carga. Yo tengo un permiso del Ministerio de Transportes. Me voy al Callao, tu permiso del Callao. Me voy a Canta, tu permiso de Canta. Por Dios. Tengo que sacar un salvoconducto por cada situación, pero es la verdad, o sea, no hay una coordinación normativa. Desde el punto de vista logístico, ya está afectando seriamente al transporte. Segundo, desde el punto de vista normativo, nosotros somos en forma sagrada, y lo decimos sagrada porque venimos nuestras raíces del gobierno central, que el reglamento de transportes es una Biblia que debe ser respetada por todas las autoridades, les guste o no les guste. Y si hay una modificación, ahí sí coordinen, pero debe respetarse el reglamento de transporte. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde el punto de vista normativo, tenemos reglamentos de transportes provinciales que dicen A, en el Callao, reglamentos de transporte provinciales que dicen B, en Lima, y un reglamento que dice Z. Podemos ustedes verificar esa situación en las situaciones de inconstitucionalidad e inclusive en las ordenanzas regionales, donde inclusive también quieren habilitar buses de menor escala, que como dice mi amigo D'Artiano, es imposible en cualquier parte del mundo. Ese es el punto de vista normativo. La experiencia internacional. Yo estoy de acuerdo que acá hay muy buenos ingenieros y somos partícipes de bastantes congresos internacionales, pero sentimos envidia ajena cuando vamos a Curitiba. Siento envidia ajena cuando voy a Medellín. Siento envidia ajena hasta Río de Janeiro y Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque tienen un transporte coordinado con una misma autoridad. ¿Cómo es posible? Le doy un ejemplo que no soy antichileno para nada, pero siempre es bueno ver nuestros más cercanos países. La autoridad de tránsito de Chile, el señor Pablo, lo conozco desde el año 2003 y sigue siendo la misma autoridad. Porque coordina constantemente con su ministerio sin ninguna injerencia política, sin ninguna injerencia técnica. Entonces, desde ese punto estamos viendo una problemática. Cuarto, debemos lograr un transporte sostenible, coordinado. Nosotros compartimos la posición. ¿Cómo es posible que algunos buses entren a la avenida Aramburú? Usted puede viajar a otros países donde hay una coordinación de infraestructura, normativa y logística, donde yo tomo mi tren, agarro el tranvía, me voy a funicular y tomo mi vehículo. Y todo está coordinado porque hay una autoridad única que coordina, en todo caso podría coordinar algunas pautas dentro con la autoridad menor de escala que puede ser distrital, en este caso dentro de nuestro marco de fronteras y competencias. Pero no podemos aceptar tanta autoridad donde yo tengo que sacar permisos, como he comentado al principio, de distinta índole. En la problemática de los taxis, ¿no? Cuando trabajábamos en el ministerio ya veíamos un poco el futuro, el conflicto del incremento abusivo de ciertas actividades o modales de transporte. Yo le comento algo, y esto nadie me lo puede negar, pero lamentablemente la injerencia política independiente, o en todo caso municipalista o regionalista de algunos sectores, origina que yo, como un feudo o como un virrey, que no creo que ya existan, de determinado tipo de frecuencias que van a contrastar con las frecuencias de mi vecino. Sabemos que la continuidad urbana en Lima y Callao es algo cantado, hasta por Caruso y todos los tenores. Pero ¿cómo puede ser que el Callao me dé 30 frecuencias, 40 frecuencias, toma más incremento? Lima, 20 frecuencias. Entonces, al momento que choquen al límite, es un caos. Y va a ser un caos. Es imposible de coordinar. Esa es la experiencia que he visto dentro de este lado de la mesa y este lado de la mesa. Para finalizar, nosotros como Grupo Panamericana, y en todo caso esto lo va a poner a conocimiento de la Cámara de Transporte Terrestre, que es el Consejo de Transporte, de la cual también soy director, estamos totalmente de acuerdo con la Autoridad Única de Transporte. Y también un análisis final que establecer cambios en la norma
realizada por técnicos, puede originar problemas. Le voy a dar dos ejemplos en los cuales en el tema de transporte nos hemos visto muy limitados. Primero lo mencionó el señor D'Artiano, el que le habla junto con el doctor Rojas de la Católica, hicimos el proyecto de Sutran. Y cuando ingresó al Congreso era un organismo regulador, porque lo que falta al país es regulación. Y lo cambiaron por fiscalización y le quitaron la facultad regional. Usted puede ir a las regiones y Dios me salve María si toma un carro regional. Ahí es un desfase total. Y para finalizar, el tema de los puntos por licencia de conducir. En otros países el sistema de puntos está abierto por reglamentos, pero es obligatorio por una ley. En la ley de puntos, en esa época, establecieron a determinadas faltas. Modifiquen. En otros países se proyectan. Este año vemos puntos en tal infracción, porque de acuerdo a la estadística esta es la mayor. Pero no se puede porque la norma del Congreso la limitó. Y vuelvo a repetir, nuestra posición es de acuerdo a la posición de la Autoridad Única de Transporte y que establezca cualquier cambio en un posible reglamento, más no en la misma norma que es la ley. Muchas gracias. Por favor. Prende el micrófono, por favor. Hace 2 meses se formó la Alianza Gremial Pro Mejora del Transporte. Hace 2 meses se formó la Alianza Gremial Pro Mejora del Transporte, compuesta por todos los gremios que hacemos posible el transporte en el país, ¿no? Están ANATEC, APOIP, UNT, el gremio del doctor, la Asociación Automotriz, con el mejor ánimo de contribuir a mejorar, trabajar con las autoridades y contribuir a modernizar, a que en el Perú pasen las demás cosas que pasan en el resto de países y no seguir inventando o experimentando soluciones mágicas que nos llevan al caos. Ayer tuvimos el primer Congreso Nacional de Transporte, nos ha hecho una pequeña enumeración de cuáles son los problemas que afectan para justamente trabajar con las autoridades, dentro de la cual está usted como presidente de la Comisión, y vamos a invitarlo a una reunión y ver de qué manera podemos contar con la Comisión de Transporte y Congreso para darle un norte al país. Como ejemplo tenemos el Mercosur, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, hace años que se vienen poniendo de acuerdo en estandarizar sus medidas, ¿no? En que el peso por eje, el ancho de vía, el reglamento de tránsito, la velocidad máxima, todas sean iguales. Acá estamos aislándonos, inventando cosas, ¿no? Inventando cosas que no hacen más que aislarnos y quitarnos competitividad, porque el transporte es una actividad que atiende absolutamente a todas las demás actividades económicas, sin excepción. Sin transporte no estaríamos acá. Forma parte del costo. El espárrago peruano contra el espárrago de los vecinos, depende del transporte. Hoy día ingresar al puerto es muchísimo más caro que ingresar al puerto chileno o al puerto argentino. No ingresa, el camión se queda haciendo cola 2 días. Entonces, es importante mirar el transporte con otros ojos, y es tan importante que excede incluso las facultades del mismo Ministerio de Transportes, porque hay otros ministerios que también influyen en el transporte: vivienda, industria, economía. Mucha mano, demasiada mano, por eso tenemos el transporte que tenemos. Caro, costoso, contaminante, peligroso. Gracias. Para terminar la ronda de participación, vamos a dar el uso de la palabra a Juan Alberto Torres, representante del gremio de transportistas de Callao. Gracias por permitirme participar. He estado escuchando muy atentamente todas las iniciativas, inquietudes y propuestas de las diferentes autoridades aquí presentes. Lo que me lleva a proponer el tema es de qué es lo que está faltando en este proyecto de ATU. Efectivamente, el transportista, por lo menos chalaco, no es un empresario de transportes que sea reacio al desarrollo, a la modernización y a prestar un buen servicio de seguridad, comodidad y rapidez a nuestro público usuario. Al contrario, hemos apostado a este desarrollo económico y social a partir de una mejor prestación del servicio de transporte público. Pero es necesario hacer algunas consideraciones. En principio, cuando se da la ley 27181, el Callao se adecúa a esta nueva ley.
y da inmediatamente la ordenanza 20 y posteriormente la ordenanza 40, que viene a ser la reglamentación. Y crea un proceso excepcional para aquellas empresas que veníamos prestando servicio de transporte regular urbano interconectado entre el Callao y Lima, para aquellas empresas preexistentes a la norma. No son estas normas ni estas concesiones para empresas recién formadas. Son las que veníamos hace 28, 29, 30 años prestando servicio de transporte entre el Callao y Lima. Estas ordenanzas nos obligaron a presentar proyectos de inversión y presentar también la necesidad de modernizar nuestra flota operativa. Para aprobar el proyecto teníamos que haber pasado por un filtro de técnicos de la Municipalidad Provincial del Callao y haber hecho la compra del 30% de la flota operativa. Compra de vehículos nuevos 0 kilómetros. Muchas empresas lo hicieron. Comenzó la inversión y ustedes podían haber observado que en el Callao comenzaron ya a trasladarse el público usuario en buses nuevos al mismo tarifario que teníamos anteriormente. Las autoridades, como bien dice el presidente de la Comisión de Transporte del Congreso, efectivamente se pusieron de acuerdo, algunas veces verbalmente, algunas veces por escrito, al punto que inclusive la alcaldesa Villarán firmó una carta en donde manifestó que iba a respetar todas las autorizaciones y concesiones dadas por el Callao en sus rutas de interconexión. ¿Por qué? Porque la problemática del transporte urbano regular entre Lima y Callao solamente, señores, es específicamente las rutas de interconexión. No existe otra problemática más que esta. Entonces, de pronto, cambia la autoridad y dice, no, las rutas de interconexión que vienen del Callao hacia Lima no pueden continuar. Y en base a un proyecto que nosotros consideramos que es un proyecto urbano, netamente urbano, porque los corredores complementarios, el metropolitano y etcétera, son dentro de la jurisdicción de Lima. No afecta a la jurisdicción del Callao. Por lo tanto, establecen, por ejemplo, el corredor Javier Prado, la Marina Javier Prado, y retiran a todas las rutas que venían prestando servicio a un público usuario que genera y tiene una demanda de transporte hacia diferentes puntos de la ciudad de Lima. Sin importarle absolutamente nada, nos bloqueaban el paso en la avenida Fawcett con la Marina y hacían bajar a todos los usuarios de los buses que nosotros veníamos haciendo. Y aquí es donde yo quiero centrarme en el faltante de esta. ¿Qué va a pasar? Efectivamente, muy bien, hablamos de la modernización, hablamos, bueno, no se habla de la rentabilidad porque por ahí manifestaron en algunas investigaciones que no habían hecho el estudio de oferta y demanda de pasajeros para la implementación de los corredores. Y esto fue una observación no del gremio de transportistas ni de la Municipalidad de Lima o del Callao, sino del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces estaban frente a un problema. Pero así, digamos, imponiendo la autoridad, implementaron un proyecto que no tiene un origen, tampoco tiene un destino. Y obligan al usuario a trasladarse en 2, 3 o 4 secciones de su trayectoria para cubrir su demanda de viaje. Entonces aquí lo que tenemos que hacer también es ver en este proyecto, o en todo caso, en la autoridad que podría generar. Para nosotros es bien práctico, ¿eh? Yo considero, y el gremio ha discutido bastante este tema, que no necesitamos otro aparato burocrático. Tuve la suerte, y aquí hay gente que estuvo en esa época, cuando discutimos la ley 27181 en el MTC, y lo dábamos esa ley como que era la panacea y la solución a todos los problemas. Y ahí se estructuró esta situación del régimen de gestión común. Ya han pasado bastantes años
y no se resolvió el problema del régimen de gestión común. Por eso consideramos que en forma práctica, sin esperar todo un ente burocrático y transformaciones y modificaciones de la Ley Orgánica de Municipalidades y otras,